Señor, amén. Muy buenos días con todos. Gracias al Señor. Miren, no sé por qué ustedes se han sentado bien atrás. Acá sí, no creo que los ángeles se vayan a sentar aquí. Allá hay dos también. Vénganse, los que están bien atrasito, vénganse aquí adelante. Les invito. Sí, hay lugar aquí adelantito. Yo sé que algunos llegamos un poquito de más, pero bueno, ahí estamos para poder recibir. Amén. Bien, gracias al Señor por esta mañana y yo quería que puedas poner, mire, sobre imágenes un poquito antes de comenzar a compartir más. Eh, la primera solamente. Mire, ahí vamos a salir. Queremos que vean más o menos cómo fue este tiempo de Congreso de Rescate. Ahí estamos, miren. Ya nosotros, ya en el final, el día viernes, terminando ya el Congreso, todos tomándose fotos. Como dice, el auditorio tenía para 170, pero en realidad yo creo que pasamos más. Todavía no tengo la cifra exacta, pero hemos pasado más. A ver, la siguiente, ahí estamos nosotros, la pastora, ahí nos lo ven. Ahí está nuestro mini rescatista, Emanuel. Ahí está bien, que ha estado en todas las plenarias, no se ha dormido, no se ha aburrido en nada. Y no sé si hay siguientes. Sí, a ver, ahí estamos en los pastores ministrando la alabanza. Hemos sido todo un equipo tan lindo. Invitamos, mientras va pasando, le digo, invitamos a los pastores de las iglesias de Tumbes. Eh, no pudieron estar con nosotros, pero los llamé, ellos se disculparon y el presidente de los pastores de la Fraternidad de Tumbes, porque agrupan muchas iglesias allá. Ahí está mi esposita con la bandera, estábamos teniendo esos tiempos especiales. Y el presidente de la fraternidad, yo digo, bueno, mañana lo voy a llamar para ver, para despedirme, ¿no? Seguramente habrá tenido algún contratiempo. Cuando yo lo llamo al pastor, se llama sí, Dante Ramírez, el pastor presidente de la Fraternidad de Tumbes, me dice, pastor, quiero pedirle perdón, no he podido, no hemos podido estar, yo he tenido un tema con mi voz, así que no he podido estar, y yo le quiero agradecer por venir ustedes a bendecir mi ciudad. Gracias, nosotros nos sentimos tan importantes. Yo soy amigo del alcalde, del presidente, del jefe, del coronel de la policía, de todos Tumbes. Hubiese querido estar ahí para agradecerles por haber venido a bendecir mi ciudad. Y él, de verdad, estaba muy contento. ¿Por qué? Porque fue uno de los miembros de su iglesia, pero no como participante del Congreso, sino él era el sonidista que había puesto todo el sonido para el Congreso. Y él me dice, no, mi discípulo me ha contado todo lo que ha habido, les agradezco, le conté de todos los actos proféticos que hicimos para poder bendecir la ciudad. Y ellos están expectantes porque ya tenemos fecha para el próximo Congreso de Rescate, que es el próximo año 27 y 28 de julio. Así que separe su tiempo. Amén. Dígale que está tu, separa tu tiempo en fe. Estamos hablando de fe. Amén. Estamos hablando de la fe y la fe mueve montañas. Nuestra fe es preciosa porque como dice, y ya puedes poner gracias. Gracias, Carlos. Ya puedes poner las imágenes de los PowerPoint. Como dice la palabra, dice que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, así como lo dice el apóstol Pedro. ¿Por qué el fin de nuestra fe? Porque todo lo que hacemos en esta vida involucra nuestra fe. Cuando estemos delante de la presencia de Jesucristo, dice su palabra que Él nos va a preguntar por nuestra fe, porque dice la palabra que si le conocimos a Él.
El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Cuando el Señor estemos delante de Él, ¿cuántos quieren estar ahí? Delante del Señor, amén. Así que prepárese, porque cuando Él nos pregunte, Él nos dirá, si me conociste, si le conocimos a Él, si tuvimos una experiencia con Él. Cuando estemos delante del Señor, Él nos va a preguntar cuántos institutos bíblicos, cuántos seminarios, a cuántos encuentros fuimos. No nos va a preguntar cuánto supimos, cuánto viste tú al pastor Caleb en YouTube y escribiste y no. Él va a preguntar el resultado de todo eso que tú hiciste. Si le conociste, si le conocí a Él. Entonces yo tengo que conocer al Señor. Por eso dice la palabra, conoce al Señor tu Dios, conoce quién es Él, conoce quién está de tu lado, porque los que estamos del lado del Señor, dice la palabra, que lo podemos todo. Amén. Todo lo podemos. Nada es imposible para aquel que cree. Amén. Nada es imposible para aquel que cree. Entonces, si el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Entonces, cada cosa que hacemos suma. Cada cosa que hacemos, cómo actuamos, o sea, va edificando nuestra fe. Por eso es que cuando vamos a Tumbes, creemos lo que Dios está haciendo. Mire, por eso actuamos en fe. Amén. Por eso actuamos en fe. Por eso, cada quien que cree una palabra en su corazón, no se distraiga. Mira, que hay un espíritu de distracción. Espíritu de distracción, fuera en el nombre de Jesús. No se distraiga. Si por ahí el pastor sale corriendo, no se distraiga. Aquí está el Señor. Amén. Entonces, nuestra fe mueve montañas. Nuestra fe hace que podamos crecer. Yo estoy seguro que todos los que decidieron eh, viajar a Tumbes, la mayoría comenzó a orar. Yo soy testigo de cómo oraron para que Dios provea un pasaje. Buscaron, porque dice la palabra que el que busca, halla. El que no busca, no va a encontrar. Pero si tú buscas, vas a hallar y vas a encontrar al Señor. Entonces tú le conocerás a Él, cómo Él puede hacer, cómo Él puede proveer en tu vida. Él te da la sabiduría. Por eso creo yo que nuestra fe, el fin, como dice aquí, de nuestra fe, es la salvación de nuestras almas. Todo suma, todo, cada día vamos edificando en fe, cada día vamos creciendo en sabiduría, en conocimiento. Por eso es que bueno, yo felicito aquí a la primera fila. Miren sus cuadernos, sus lapiceros, escribiendo. Dice, si uno quiere ser sabio, escuche y escriba, porque cuando llegue usted a su casa se va a olvidar y va a decir, ¿qué predicó el pastor? Ah, creo que de la fe que se fue. No, o sea, usted practique eso, practique, usted escriba y el secreto justamente, si alguien quiere tener éxito en la vida, está en tres palabras, como decía el pastor Ed Cole, que ya pasó la presencia del Señor, dice, ponlo por escrito, escríbelo. Escribe, dice el Señor, escribe mi palabra, mi ley en las tablas de tu corazón. Pero si tú no escribes nada, entonces vamos. Así que anímale a que está a tu lado. Está en tu cuaderno, está en tu lapicero. Ese cuaderno que está empolvado en tu casa, ese lapicero que hace secó porque ya no tiene tinta. Yo un día en fe, miren, yo hice un acto de fe. Un día le regalé a mis discípulos un cuaderno nuevecito y un lapicero. Ese cuaderno está lleno, ese lapicero ya se acabó, porque han escrito, han llenado el cuaderno, han venido y me han entregado su reporte, su cuaderno lleno. Aleluya, yo tengo fe. Cuando tú haces actos de fe en tu vida, hay una recompensa. Amén. Entonces, todos los que fueron a Tumbes, se subieron a un avión en fe. Yo me he subido en fe. Yo no tenía, pero dije, oré al Señor, ayúdame. Y el Señor me ayudó a encontrar el pasaje más barato.
$79, más barato que en bus. Pero el que busca, haya. Así que ¿cuántos quieren ir a Tumbes el próximo año? ¡Eh! Ya subió el amén. Aleluya. Como decía mi esposa, 6 fuimos la primera vez y en bus pagamos el precio. Como decía allá en la plenaria que compartimos, decía nosotros llegamos más doblados que carta de amor, porque no, ese bus no tenía ni para recostarse, ni era bus cama. Pero vamos en fe. Entonces, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Por eso cada día tenemos que edificar nuestra fe. O sea, ¿qué significa edificar? Tengo que avanzar, tengo que ir creciendo, tengo que ir avanzando. Miren, los que han viajado una vez con nosotros hasta Brasil y han ido a Jerusalén, ustedes fueron a Tumbes. Tumbes, vamos a cruzar la frontera y de ahí de la frontera nos vamos más allá. Así el Señor trabaja con nuestra fe. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y como decía nuestra querida hermana Elizabeth, nosotros oramos por la restauración de esta nación. Amén. ¿Cuántos? Mire, todos los miércoles, y si usted se da cuenta, cuando empezamos el servicio, ¿no? O terminamos el tiempo de oración, oramos primero por nuestra familia. Oramos por nuestra nación y oramos por Jerusalén. Todo tiempo estamos haciendo los miércoles, estamos porque creemos la palabra. Creemos que Dios está provocando en nosotros. No necesito nada más que una actitud de fe para yo simplemente dejar que Dios edifique mi vida, que Dios trabaje en mi corazón. Yo quiero un poco hablarles de ello. Y vamos a ir al siguiente pasaje, por favor, si él es tan amable. Si usted ahí sí habló primera de Pedro, excelente, pero vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 13. Ahí está al frente también, pero si usted está escribiendo, está anotando, perfecto, anote ahí, escriba. Y dice así la palabra del Señor. Esta es la traducción de la nueva Biblia viva. La que usamos nosotros, la normal que usamos, ¿cuál es? Es esta, la Reina Valera del 60. Es la más comercial. Es como decir, a ver, ¿qué es lo más comercial? Avena Quaker. Todos le llaman Quaker, es avena. Es la más comercial, el 60 tienen todos. Una vez yo estaba predicando me compré la Biblia de traducción actual y comencé a predicar con la traducción actual. Y la mayoría me miraba medio raro. Dice, ¿qué está hablando el pastor? Esto no está en mi Biblia. Porque la versión lenguaje actual, como yo les digo, es la versión cachetada, es más directa. Pero la que tenemos es la de 1960. Y esta es la nueva Biblia viva. Usted cuando tiene, los que tienen celular y usan aplicativos, van a encontrar en la YouVersion, que hay varias versiones, y ahí van a encontrar esta versión de la nueva Biblia viva. Mire lo que dice ahí la nueva Biblia viva. El mismo texto de Colosenses 1:13. Dice, Él nos rescató. La del 60 dice, Él nos ha librado. Otra dice, Él nos redimió. Son palabras similares, pero dice, Él nos rescató del reino de las tinieblas, dice, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Dice, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Mire que en cuantos este versículo le es familiar a su vida. ¿A cuántos le es familiar este versículo? ¿O cuántos han experimentado este versículo en su vida? ¿Alguien puede levantar su mano y decir, yo, en mí? Yo he experimentado, sí, amén. ¿Por qué? Porque dice, Él nos rescató, Él nos redimió. Él. ¿Y quién es Él? Él es Jesús. Él nos rescató del reino de las tinieblas. ¿Sabe? Un día nosotros estábamos perdidos.
No teníamos salvación. Y un día Jesús vino a nuestro encuentro, ese día hermoso. ¿Cuántos recuerdan ese día? Cuando hicieron su decisión de fe. ¿Lo recuerda o no lo recuerda? ¿Cierto? Es un día especial. Algunos hasta celebran. Mi esposa, por ejemplo, celebra el día que se entregó al Señor, lo celebra como si fuese su cumpleaños normal, pero su cumpleaños en el Señor. Así que, ¿cuántos se acuerda usted con la fecha en cuando usted nació de nuevo? ¿Se acuerda o no se acuerda? Que haga memoria, el Señor le va a hacer recordar. Al menos tenga el mes. Ya usted le pone el día, le pone si quiere el 1 o el 12 o el 20, pero usted celebra. Entonces, cuando Jesús viene a nuestra vida, dice, Él nos rescata, Él nos libra, Él nos redime. Y en ese momento, nosotros pasa esto automáticamente. Dice, nos trasladó del rey al reino de su amado Hijo y nos sacó del reino de las tinieblas. Eso fue como un anticipo de lo que va a suceder en nuestra vida cuando nosotros nos encontremos con el Señor. Será consumada toda nuestra fe, la prueba de nuestra fe, para ver si nosotros hemos pasado la prueba, y vendrá el Señor diciendo en su palabra, dice, al que venciere, así como yo me senté con mi Padre y el Padre me sentó a su derecha en el trono de él, así igual yo los sentaré y se sentarán conmigo. ¿Cuántos quieren estar ahí? Pero mire, el apóstol Pablo, como dice, las arras de nuestra herencia es la vida del Espíritu Santo en nosotros. Y él ya cuenta de que nosotros vamos a llegar a ese lugar, pero desde aquí, espiritualmente, nosotros, dice la palabra también, que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Amén. Entonces el reino de las tinieblas ya fue, ya no está más. Por eso es que nosotros andamos en novedad de vida, andamos viendo a Jesús, puestos nuestros ojos en Él y también nosotros haciendo que esa vida de estar sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús sea más fuerte. Tiene que ser más fuerte que la vida natural y mucho menos que el reino de las tinieblas nos domine. ¿Sabe usted que el reino de las tinieblas, si abrimos puertas, nos puede volver a dominar? ¿Sí? Por eso dice la palabra que nosotros debemos dejar toda ira, toda maledicencia, porque todo eso, ¿no? El odio, todo eso es fruto de la carne. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, lo que le gusta a los jóvenes, ¿no? Sobre todo cuando se enamoran. Estoy templado, dicen. Tengo la templanza, tengo la tranquilidad. Entonces, el reino de las tinieblas se manifiesta. Nosotros con mi esposa tuvimos un ataque espiritual en Tumbes, porque el diablo no le gusta que sus hijos sean usados. A Satanás no le gusta, Satanás se alegra cuando tú no haces nada para el reino y no eres usado dentro de tu llamado y tu propósito. Y en un momento ya, yo de verdad que el Señor probó mi fe. Porque el enemigo nos acusa. El enemigo siempre quiere bajarnos. Es ese espíritu, mi esposo y yo ya lo identificamos. Y como iba a predicar otra vez de Nehemías, ya uno entiende que cuando quiere uno de la nada predicar, ser usado por el Señor, porque mire,
Dios nunca te va a usar o te va a usar, pero vas a ser más efectivo cuando tu corazón está en paz, cuando tú dejas que el Espíritu Santo fluya en tu vida, cuando dejas que sea ese fruto del Espíritu sea manifestándose en todo. Y ahí en ese tiempo, allí es donde Dios trabaja lo que significa el reino de su Hijo amado, ese reino de luz. Entonces, ¿cuántos estamos en el reino de la luz? Amén. Eso quiere decir que si nosotros estamos en el reino de la luz, no hay tiniebla en nosotros. Amén. No hay oscuridad. Podemos ver su amor, podemos ver su gracia, podemos ver su favor, podemos ver que Dios de una u otra manera comienza a trabajar dentro de nosotros y nos hace ver, nos hace conocer. Nehemías, por ejemplo, tuvo dolor en su corazón por la restauración de su nación. A veces nosotros, con tantas situaciones, con tantos problemas, ya nos hemos vuelto, ya nos hemos, como dice la palabra, nuestra conciencia se ha cauterizado. Ya nosotros ya no sentimos dolor. Pensamos en que nos vaya bien a nosotros y si nos va bien a nosotros, chévere, lo máximo, no pasa nada. Pero cuando miramos las necesidades y decimos, entonces aquí yo tengo que sentir dolor. Y Nehemías sintió dolor, dijo, Señor, la casa, cuando le dijo al rey, la casa, nuestra ciudad está desolada, está destruida. La tierra donde se enterraron, donde están los sepulcros de nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, está asolada, los muros están derribados. Y cuando tuvo dolor, allí Dios comenzó a actuar. Usó la vida del rey Atarjerjes, ¿para qué? Para que el deseo en su corazón, para que la visión que Dios había puesto, para que el llamado que él tenía como copero del rey fuese manifestado. Por eso yo pienso que el dolor que hay en tu vida va a generar salvación, va a generar un rescate, va a generar, así como las perlas que son formadas, ¿no? Con dolor. Y las mujeres, las hermanas, se lo ponen. Allá mi esposa vio un collar de perlas en Tumbes. Dijo, ¡wow! ¡Qué chévere! Pero esas perlas fueron formadas en dolor. Y así en Nehemías se formó ese dolor y Dios trajo en ese llamado, en esa visión que él tuvo de restaurar los muros de Jerusalén, trajo la provisión. Si tú no tienes visión, nunca tendrás provisión. Pero si tú tienes visión, tendrás provisión. Porque Dios usó esa situación. Y el rey de Tarjerjes le dice, ¿qué es lo que necesitas? Y le dio madera, le dio recursos, le dio incluso seguridad, porque él sabía que la ciudad estaba desolada, necesitaba protección. Fueron la seguridad del rey fue a proteger todo el trabajo que Nehemías tenía que hacer. Así que yo te quiero decir a ti, Dios quiere usarte para el rescate de esta nación. Pero tiene que haber dolor por todas las cosas que están pasando. ¿Cuánto nos duele ver tanta violencia? ¿Cuánto nos duele ver tanto dolor? ¿Cuánto nos duele ver tanta injusticia? ¿Cuánto nos duele a nosotros ver tanta corrupción? Y tenemos que orar y decirle, Señor, yo sé que tú vas a usar mi vida. Tú vas a usar. Ahora, ¿por qué vamos a Tumbes? Porque como decía la pastora, es el lugar donde Dios nació, donde el Perú nació. Y nació bien o mal. Nació mal. Nos impusieron una religión. Nos impusieron violencia. O sea, fue el lugar donde empezó, fue no conquistado, fue asaltado. Se llevaron todo. Y ahí en ese lugar, Dios empezó hace muchos años
la restauración de esta nación. Yo lo creo así. ¿Sabe por qué? Porque así como Dios le habla a Nehemías de restaurar los muros de la ciudad, de su ciudad, porque él estaba en Babilonia y él tomó ese lugar y dijo, Señor, así igual tú vas a restaurar y tú me vas a usar a mí, tú nos vas a devolver. Y yo también creo que Dios nos ha llevado. ¿Sabe? Eh, a veces no entendemos las palabras proféticas y no entendemos el mover profético, pero cuando hay un hecho espiritual, cuando hay un acto espiritual, las personas reaccionan. Yo ya había dado por terminada, porque a veces uno dice, ¿no? Alguien, por ejemplo, invita y cuando dice, lo invitamos a ustedes sin costo alguno, vengan aquí al Congreso. Y en un momento en mi corazón decía, Señor, pero ¿qué estás tratando conmigo? No quiero tener resentimiento porque cuando, si vemos que tú me invites a tu cumpleaños y yo no vaya, ¿cómo te sentirías? Que no aprecio tu invitación, ¿cierto? ¿No? Al menos yo hasta el día de hoy he ido a todos los cumpleaños que me han invitado y a los que no, 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 porque no he sido invitado. Pero si usted me invita, yo voy. Aunque sea a tomar un vasito de agua, pero voy. Y uno dice, ay, Señor, pero el Espíritu Santo tocó mi corazón. Y este pastor me dijo, el próximo año, pastor, cuente con nosotros. Nosotros tenemos un ejército de oración aquí, estamos orando, porque ahorita Tumbes es zona roja. ¡Ah! Pero nosotros estamos orando, pero nosotros la hemos pasado con la provisión y con la protección del Señor. Ángeles han estado con nosotros guardándonos, como si nosotros caminaríamos en lugares celestiales y de verdad. O sea, para que yo ahorita el que menos, digo, yo tengo fe para ir a Tumbes, pero no, pastor, desde que usted dijo que es zona roja, ya no creo que vaya. Y en sus palabras, este pastor me decía, gracias, pastor, gracias por bendecir mi ciudad. Porque yo le dije, nosotros pagamos todo, todo, o sea, no, no es que vamos allá. Y Dios comenzó a abrir puertas. Pastor, ¿sabe qué? El próximo año yo voy a buscar un local para 1,000 personas. Vamos a orar, pastor. Pastor, no quiero perder el contacto con usted, por favor. Yo he visto y mi discípulo me ha contado todo lo que ustedes han hecho. Porque en uno de los actos proféticos que hicimos, ¿sabe? El olivo es la planta que simboliza la provisión, la protección, y así igual el olivo representa a Jesús. Y plantamos ahí en ese lugar 3 olivos, diciéndole, Señor, gracias por lo que has hecho, Señor, gracias por lo que estás haciendo y Señor, gracias por lo que harás. Mire, si nosotros no bendecimos el lugar donde estamos, ¿cómo queremos que haya un cambio? Si no hubiésemos hecho esa actitud, yo estoy seguro que no hubiese habido respuesta. Pero la respuesta vino antes de que nos vayamos. Y el Señor sabe, porque yo tengo un texto lema en mi vida. Las buenas costumbres dan vida. Porque las malas costumbres, no, las malas conversaciones, perdón, corrompen las buenas costumbres. Pero una buena conversación da vida. ¿Sí o no que cuando usted conversa con alguien y es edificado, se queda 2, 3 horas? A veces en el discipulado por teléfono yo me quedo con los discípulos hasta 3 horas, hablando, hablando la palabra. Oye, ¿en qué momento vas a ir a dormir? No, pastor, está bueno. Tengo un discípulo que está en el extranjero y como está lejos, la otra vez nos quedamos hasta 3 horas, porque las buenas conversaciones traen vida. Dice que cuando tú conversas y tienes una buena conversación, tu cerebro crece, no te duele ya la cabeza, porque el Señor trae vida. Pero las malas conversaciones corrompen. Así que el pastor me dijo, cuenta con nosotros, pastor, el próximo año.
Vamos a ver todo. Sí, pastor. Yo le digo, yo voy a volver antes de julio, voy a volver y vamos a tener un tiempo porque estamos interesados no solo en el rescate de mi familia, no solo en el rescate de una ciudad, sino ahora hemos subido. Queremos que toda esta nación sea rescatada. Mire, cuando abrimos puerta, porque yo creo que puertas se abren cuando nosotros actuamos en fe. Son las puertas del Señor. Por eso dice, la puerta que Dios abre, se abre y nadie la va a cerrar. Pero la puerta que se cierra también, por más que tú quieras abrirla, ya el Señor la cerró. Cuando cerró la puerta del arca donde estaba Noé, la selló. Nadie más entró. Solo Noé y su familia. Pero también Dios abre las puertas. Jesús entró por la puerta dorada, anunciando salvación. La entrada, dice, no, la entrada triunfal del Señor. Hoy los árabes han sellado las puertas y todavía han puesto al lado de las puertas un cementerio, porque dice que los sacerdotes no pueden tocar a los muertos. Mire, todo ello, la mente, o sea, ellos, los árabes entienden lo profético, por eso van en contra. Y Jesús dice que va a llegar, Apocalipsis 19, con su caballo, como un jinete montado en su caballo blanco, y va a entrar por las puertas. Se van a abrir esas puertas que están tapiadas, cerradas con piedra. Y es más, lo que los árabes no saben es que los muertos van a resucitar. Así que en una nomás el Señor desbarató todo. Mire el poder del Señor. Por eso es que Dios nos ha llamado a nosotros a caminar en fe. ¿Cuándo estamos esperando la venida del Señor? Sí, viene pronto. Ya viene, ya viene, ya. Viene ya, viene ya. Que viene, viene. No debemos, como dice el apóstol Pablo, no debemos pensar que el Señor ya no va a venir. No debemos pensar como que ya, como aquí ha pasado mucho tiempo. No, el Señor va a venir. Él viene ya. Viene para aquellos que hemos sido trasladados, rescatados, aquellos que hemos sido librados para llevarnos con Él. Pero eso ya lo hemos visto aquí. Amén. ¿De cuántos el Señor ha rescatado nuestra vida? ¿Cuáles son los vicios? ¿Cuáles son las cosas de las cuales Dios nos ha rescatado? Amén. Dios nos ha rescatado, Dios nos ha dado vida. Y Él ha rescatado nuestra vida para un propósito. Diga conmigo, propósito. Yo tengo un llamado y tengo un propósito. El llamado de Nehemías fue ser copero. Su propósito fue restaurar los muros, las puertas de Jerusalén. Y Él está haciendo ese trabajo en nuestra vida. Amén. Entonces, si Él nos ha rescatado, estamos en el rescate de nuestra casa. ¿Amén? ¿Cuántos están todavía en el rescate de su familia? ¿Cuántos están orando por su casa? Yo estoy orando porque mi familia todavía necesita. Y orando y pidiendo al Señor, Señor, que esta palabra se haga luz. Si tú nos rescataste del reino de las tinieblas y nos llevaste al reino de la luz, entonces que sea en toda mi casa. ¿Cuántos dicen amén a ello? Toda mi casa, Señor, todos, absolutamente todos en mi familia, todos vengan al camino. Y hoy estamos orando por el rescate de toda esta nación, de nuestra ciudad, de toda esta nación, porque el Señor es poderoso. ¿Y cuántos creen que vamos a ser usados para ello?
Amén. ¿Tú crees? Pregúntale al que está al lado, ¿tú crees que Dios puede usar tu vida? Sí. Miren, los, los años van a pasar y se contará. Quiero que terminemos. Hay un pasaje más, bueno, este de Primera de Pedro que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es Primera de Pedro 2:9. Y quiero que hablamos nuestras Biblias ahí en Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Y ahí terminamos con esto. Hebreos 11. En el versículo, vamos a leer, mire, vamos a leer desde el versículo 13. Cuando usted se sienta débil en su fe, lea Hebreos 11. Dice así, capítulo 13. No, perdón, capítulo 11, versículo 13. ¿Ya lo tiene? Dice así, conforme a la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por lo que estos dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquello donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Versículo 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Versículo 17 dice, por la fe. Lea en su Biblia, por favor, siga la secuencia. Si no tiene Biblia, pegue su ojo a la que tiene una Biblia. Dice, por la fe Abraham, dice, cuando fue probado, dice, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escogido por sus padres fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo las mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, que tenía puesta la mirada en el galardón. Vamos ahí al versículo 36. Usted ya lee en casa todos esos siguientes versículos. Dice, otros, dice, experimentaron, ¿qué cosa? Vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron, dice, buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados
aparte de nosotros. Mire, qué difícil es esta palabra. No recibieron. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué hicieron? No recibieron lo prometido. ¿Pero qué hicieron? Estuvieron firmes. ¿Qué hicieron? ¿Qué más hicieron? Actuaron en fe. Por eso se dice, por la fe. Por la fe yo tengo lo que espero. Yo recibo lo prometido por la fe. Pero todos estos hombres, dice aquí esta palabra, que no recibieron lo prometido, pero actuaron en fe. Por eso dice que el mundo no era digno de ellos. O sea, no, y esto es algo muy fuerte, o sea, ellos eran de otro planeta. Ellos eran celestiales. Ellos estaban buscando la patria celestial. Aunque no recibieron, no dejaron de creer. Por eso el mundo no era digno. ¿Cuál era la promesa? Todos querían ver al Mesías. Todos querían recibir al Hijo de Dios. Y por eso es que tú y yo, como dice el libro de Juan, capítulo 3, capítulo 1, mas a todos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros estamos en el reino de la luz. Lo que se prometió y que estos héroes del Antiguo Testamento no vieron, lo vemos nosotros. Tenemos la promesa y tenemos también en Jesús todo lo que está prometido. Que los que no vieron a Jesús en su tiempo, porque nacieron antes que el Salvador, no significa que no recibirían la promesa. Pero la promesa llegó, la vida de Jesús, la salvación, el ser librados. Por eso cuando dice la palabra acerca de Juan el Bautista, dice, de todos los profetas, nadie se levantó más grande, más fuerte, más sabio y más poderoso que Juan. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Por qué? Porque vino la promesa, porque vino el Salvador, vino el que nos libró, vino el que nos libertó. Ahora que nosotros somos mejores que los del antiguo pacto, no. Ellos, dice, no eran dignos de estar, eran más, porque esperaron y no recibieron. Pero el Señor, a pesar de todo ello, la promesa llegó. La promesa llegó. Entonces, tal vez tú digas, Señor, estamos orando tantos años porque nuestra relación sea restaurada. Estamos orando tanto tiempo para que nuestra familia sea restaurada. Dime una cosa, el Señor el Señor no responderá. El Señor no traerá una respuesta a tu oración. El Señor no completará esa obra. O el Señor hará su promesa. Él completará lo que Él nos ha dicho que va a completar. ¿Cuántos creen eso? Entonces tenemos una gran tarea. Amén. Tenemos una gran tarea. Porque el Señor viene pronto. Y si nosotros pasamos a la eternidad con Jesús antes que Él venga, nuestra generación que viene, ellos verán, ellos dirán, sí Señor, tú trabajaste en nosotros, nuestros padres hicieron también su trabajo y nosotros estamos aquí diciendo que hemos librado esta batalla, hemos ganado en tu nombre y nosotros hemos sido llenos de ti para completar. Amén. ¿Cuántos creen la conquista de esta nación? ¿Cuántos creen en el rescate de esta nación? Que Jesús lo puede hacer usando nuestras vidas. Entonces, caminemos en este mover.
Caminemos porque el Señor nos ha dado fe. Amén. ¿Cuántos tienen fe todavía? Vamos a ponernos de pie y darle gracias al Señor.